Bueno, acá estamos de vuelta con hermenéutica. La semana pasada estuvimos viendo algunas definiciones, lo que es hermenéutica, lo que era exégesis, eisegesis. ¿Se acuerdan algo? ¿Estuvieron repasando? Bueno, el proceso de exégesis que comprende ir de nuestra comunidad actual a dónde. ¿Se acuerdan los dos circulitos? Sí. Cuando hablamos de la exégesis, realidad, de la actual a la histórica. a la histórica. Y de la histórica a la actual. Bien. ¿La eisegesis positiva cuál era? La exégesis es la que extrae. Sí. Y la eisegesis, La que toma lecciones de la comunidad histórica para aplicarlas a nuestra actualidad sin ningún tipo de condicionamiento. ¿y la negativa? Es la que nos mandamos la mayoría. Es quererle hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Manejamos o modificamos el texto bíblico para que diga lo que yo deseo. Exactamente. Le queremos hacer decir lo que a nosotros nos parece. Son los cuidados que tenemos que tener a la hora de ir al texto bíblico para estudiarlo, para analizarlo. Lo que vamos a ver hoy, en el punto E, tiene como título Escuelas de Interpretación. Este punto en realidad va a ser más leído que explicado y a manera de información, porque hay que tener cuidado de algunas cuestiones que tienen que ver con el trasfondo de aquellos que son formados dentro de alguna escuela de interpretación por la iglesia donde van o por la corriente que influye sobre ciertas congregaciones, hasta de seminarios. O sea, lo que vamos a ver en este punto son corrientes o métodos de estudio que incluyen seminarios de formación teológica. Por eso quizás algunos se pueda llegar a escandalizar de algunas cosas. Espero que no, pero vamos a tratar de explicarlo. Porque no es que hay una sola manera de acceder al texto bíblico para entenderlo. Ahí es donde tiene que ver lo que vimos la clase pasada sobre la eisegesis negativa. O sea, ir al texto y tratar de analizarlo ya con preconceptos de nuestra religión o de nuestra denominación. Y nos vamos a encontrar en la vida cristiana que sobre un mismo tema algunos piensan una cosa y otros piensan otra. Entonces vamos a conocer cuáles son las escuelas de interpretación para que sepamos y estemos alertas. Y también para saber comprender por qué algunos van a creer de determinada manera, porque se lo enseñaron así. Hay gente que no es que deliberadamente toma una posición porque está convencido, sino porque se lo enseñaron así. Por eso siempre tratamos de, por lo menos yo trato de transmitir o enseñar como a mí me gustaría que me enseñen. No solamente de un lado, de una escuela, sino que me brinden toda la información para que yo sepa. Y después comparo y analizo y en oración elijo aquello que veo que viene de la palabra de Dios, ¿no? Porque hay gente que dice, no, a mí me enseñaron esto. Bueno, no te lo enseñaron, o te lo enseñaron parcialmente. Una sola campana y no todas. Pero bueno, vamos a conocer estas escuelas de interpretación. Tenemos toda la hojita. Vamos a arrancar, bueno, el punto inicial, la introducción dice, a lo largo de la historia fueron surgiendo diferentes corrientes de interpretación que también dieron origen a distintas posturas frente a temas comunes relacionados a la palabra de Dios. En esta ocasión no abordaremos la historia de estos acontecimientos en forma detallada, más bien mencionaremos las escuelas más conocidas y sus características. La primera es la escuela racionalista o modernista. Sandra.
racionalista o modernista. Somete la escritura a juicio humano para determinar la validez de sus declaraciones. La razón humana es el juez que determina qué es verdad en la Biblia y qué no lo es. Presupone el hecho de que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender usando la razón. Rechaza el poder de la oración y la intervención sobrenatural de Dios en la historia. Por haber eliminado lo sobrenatural, utiliza el método científico, el cual elabora una teología de laboratorio. Esta considera que los milagros relatados en la Biblia no son más que eventos con una explicación natural. Bien. Quizás alguien puede decir, bueno, pero esto, ¿cómo es? Sin embargo, es más común de lo que parece, porque últimamente hay una tendencia a racionalizar, en este caso estamos hablando de la Biblia, pero todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Entonces se analiza desde el método científico, desde el punto de vista del método científico. Lo tenemos que entender. Si mi mente lo entiende, está bien. Pero si hay algo que no cierra, lo rechazo. No hagan Trinidad. Claro. ¿No son algo así los gnósticos? Por ejemplo, el problema es cuando hablamos de escuelas de interpretación dentro del cristianismo. O sea, existen seminarios que utilizan este método. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser? Porque acá dice que niegan los milagros. Sí, claro. Que lo sobrenatural que está en el texto bíblico se lo alegoriza, bueno, eso lo vamos a ver también en el método que sigue. O sea, si no es aceptado racional y científicamente, debe entenderse de una manera metafórica y no literal. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del cruce del Mar Rojo, o de las plagas de Egipto, o de cosas espectaculares que parecen increíbles, bueno, si parecen increíbles, si me cuesta creerlo porque mi razón no lo acepta, entonces debo entenderlo de otra manera, debe querer decir otra cosa. Está relacionado con el método alegórico también. Pero ahí dice que somete la escritura a juicio humano para determinar la validez de sus declaraciones. Por ejemplo, hay documentales que intentan explicar lo que decía recién del cruce del Mar Rojo. Y los milagros, las plagas de Egipto, en el orden que aparecen las plagas, esta escuela de interpretación se lo atribuye a algo natural, no a algo sobrenatural. ¿Por qué el mar se convierte en sangre? Hay una razón, porque descubrieron que hubo una erupción volcánica que afectó, que el polvo volcánico viajó, cruzó el Mediterráneo, contaminó las aguas del Nilo. Justo en ese momento. Esa contaminación de las aguas produjo la invasión de ranas, que tuvieron que salir del agua por causa de esa contaminación y se armó un ranerío por todo Egipto. Y así sucesivamente el resto de las plagas son como una consecuencia una de la otra. ¿Y la muerte de los primogénitos? La muerte de los primogénitos también aparece ahí como algo descolgado, ¿no? Como que no tiene relación, pero también hay un antecedente confirmado en la historia de un vapor que emanó de la tierra, un vapor tóxico, que solamente se elevaba pocos centímetros del piso, pero era algo mortal, era como un... Y solo tocó a los primogénitos, no de los hebreos. Y solo tocó a los primogénitos, ¿por qué? Miren con la explicación, porque era costumbre en Egipto que los primogénitos eran los que dormían más cerca del piso. Y como fue algo que pasó durante la noche, solo afectó a los primogénitos porque, bueno, todas esas cosas, es como que casi se fuerza, es forzada la explicación porque hay que hacer que cierre a nivel racional. Claro, o sea, lo tengo que entender en mi mente finita. Bueno,
El tema es que te lo enseñen en un seminario cristiano sobre el texto bíblico. No es que niegan la Biblia. O sea, le dan valor, pero ¿a qué le dan valor en la Biblia? A los principios espirituales, a las enseñanzas sobre ética y moral, pero a lo que tenga que ver con lo científico, aplican el método científico. ¿Se entiende el punto? Para resumirlo. Después vamos a ver, y ustedes van a ver, porque entran a internet, y van a ver cómo se intenta explicar cosas sobrenaturales desde el punto de vista de la ciencia. Y te van a encontrar todas estas escuelas que vamos a ver. Los que aceptan por fe el milagro lo van a explicar de una manera. Pero si ustedes van al National Geographic o al History Channel, van a encontrar el mismo tema, el análisis del mismo pasaje, pero desde otro punto de vista, desde este. Y niegan lo sobrenatural. Y por lo tanto, ¿qué siembran? Duda. No aportan nada, al contrario. Atentan contra la fe. Claro, no alimentan la fe. Pero bueno, por eso, están para eso y bueno, tienen esa intención. ¿Pasamos a la alegórica? Sí. Alu. Sostiene que el sentido natural de un texto es el vínculo de un sentido espiritual más profundo. Hay dos escuelas, la judía y la cristiana. La judía dice que debe ser alegorizado cualquier dicho que no fuera digno de Dios, cualquier repetición, contradicción o error. La cristiana es influenciada por la judía y la griega. Este método vuelve las historias reales en alegorías. No toman en consideración que puede haber ilustraciones lícitas contenidas en las historias sin necesidad de despojar a la historia de su sentido literal. Por otro lado, muchos admiten el sentido literal de la historia, pero persisten en añadir a ella una interpretación alegórica, como si hubiese necesidad de otro mensaje espiritual aparte del mensaje implícito en los ejemplos que proporcionan. Un ejemplo es el trato que le dan a la experiencia que tuvo Daniel en el foso de los leones. Los alegóricos consideran que Daniel no estuvo literalmente en el foso, sino que se encontraba preso de las tentaciones y debilidades comunes a los hombres. Estas debilidades son representadas en el relato como leones. Sin embargo, las tentaciones no dañaron a Daniel, porque tenía fe en Dios. En cierto sentido, es lícito alegorizar o espiritualizar esta historia usándola como ejemplo de lo que puede suceder en el terreno moral y espiritual, siempre que se dé por sentado la autenticidad de la historia y el sentido literal de la misma. Pero cuando esto se omite o se niega, el resultado es una falsa interpretación. Bien. Entonces, me gustaba más lo de los leones reales. La escuela alegórica siempre alegoriza. ¿Está mal alegorizar? No está mal. De hecho, cada tanto escuchamos predicaciones con cierta alegoría, no, pero hay que saber hacerlo. Y no hay que negar, como dice al final, la parte literal, porque si es una historia, si está relatado como una historia, por eso decía que se relacionaba con la otra, con la racional. Aunque mi mente no entienda o le cueste creer que Daniel, en el foso de los leones, salió ileso, porque lo lógico que sería, que si lo tiraron a un foso de leones hambrientos, se lo tenían que... Así yo me lo imaginé así con el escarbadiente, el león así, no sé, lo tenía que haber, pero no fue así. Entonces, como cuesta creer eso, dice, no, quizás quiera decir otra cosa. O el horno de fuego. O el horno de fuego. Sin embargo, esa historia quedó documentada desde el lado pagano. O sea, no solo está en el texto bíblico. Entonces quiere decir que fue un hecho literal, real, histórico.
¿Por qué alegorizar o por qué solamente poner el énfasis en el principio espiritual o moral y negar o no o omitir la importancia de que fue un hecho verídico? Bueno, ese es el peligro de la escuela alegórica, espiritualizar lo que es literal. Es el riesgo. Se pone más énfasis en la parte espiritual o moral y se anula o se niega o no se le da importancia a lo literal. Con respecto al método anterior racionalista, que también tenía una combinación con el alegórico, me estaba acordando, me vino a la memoria el caso de un pastor en Entre Ríos que fue en reemplazo de otro que se jubilaba. Una iglesia metodista en Entre Ríos. El pastor anterior, el pastor que se jubilaba, era un hombre de fe, un hombre que creía en el poder de la oración. Fíjense que en la escuela racionalista medio que la oración no es necesaria. Y uno dice, pero ¿cómo puede una iglesia no creer en la oración? Sin embargo, bueno, llega el reemplazo y resulta que el reemplazo había escuchado, conocía esto, había estudiado lo que la Biblia dice acerca de la oración, pero a él le enseñaron de que en estos tiempos no es tan importante depender de la oración o de creer que porque nosotros oramos Dios nos va a responder y va a hacer algún milagro o va a hacer alguna provisión o alguna sanidad porque nosotros lo pusimos delante del Señor como un motivo de oración, sino que más que nada tenía que ver con un ejercicio espiritual para fortalecer nuestra fe. Pero como que no teníamos que esperar mucho de la oración. Se lo habían enseñado en el seminario. En Buenos Aires había un seminario que ya no existe. Poseía la biblioteca más importante de teología de Sudamérica. Tenía una colección de libros cristianos, religiosos, impresionante. Y el nivel de enseñanza era considerado como uno de los más elevados. Vos entrabas ahí y tenías todo ese material a tu disposición, pero aparte acceder a griego, a hebreo, a aprenderlo, el griego bíblico, el hebreo bíblico. El nivel de profesores era allá, muy elevado. El puntaje que otorgaba el ICEDED era reconocido en los seminarios de Europa y de Estados Unidos. O sea, si alguien que había estudiado en el ICEDED acá viajaba a Europa, le reconocían el puntaje que le daba el ICEDED porque el nivel académico era muy elevado. Impresionante. Bueno, este pastor que llega a Entre Ríos, como reemplazo, egresó del ICEDED. Y yo tenía estas referencias del ICEDED. Digo, wow, este tipo debe ser un bocho. Y en realidad era y es, porque vive todavía, muy inteligente. Sin embargo, él nos contaba, porque llega a la ciudad y empieza a relacionarse con las demás iglesias, el consejo pastoral, en las reuniones, ahí conversaba, y él nos contaba que al principio yo no sabía si me estaba hablando en serio, pero me decía, ¿vos sabés que cuando llegué acá me encuentro que en la iglesia tienen reunión de oración? Me sorprendió porque a mí no me enseñaron esto. ¿Cómo? Le digo. No, resulta que los jueves tienen reunión de oración y me cuentan los hermanos que se juntan para orar, intercediendo por los motivos, por las necesidades, ¿no? Y bueno, y yo lo mantengo porque ya está funcionando, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido. Digo, pero ¿me habla en serio? Me ha cargado. Vos sos pastor, le digo. ¿Cómo no va a tener una reunión de oración? No, a mí me enseñaron esto que estamos viendo ahora, se lo enseñaron así. Por eso digo,
no es que hay gente que lo hace porque está en contra y se opone. No, hay escuelas de interpretación, de teología, que te enseñan estas diferentes corrientes, incluyendo la parte alegórica, por eso se combina el tema de lo racional con lo alegórico y hacen un montón de mezclas, ¿no? Y él nos contaba eso, y después él nos cuenta más adelante como testimonio que por un motivo de oración él se dio cuenta de la importancia, un motivo de oración que se presentó y que Dios respondió. Y se quedó asombrado. Dice, Dios escucha la oración. ¿Cómo vas a decir? Y claro que escucha la oración. Le digo, no se te ocurra hacer ese comentario. Le digo, vos sos pastor, ¿cómo que Dios no escucha la oración? Y es como que recién ahí en la vida de la congregación empezó a aprender realmente lo que es la vida espiritual y creer y lo que es la fe. Salió de un seminario como si fuera un producto de laboratorio, una teología de laboratorio, teoría. Y uno dice, ¿pero será cierto? Bueno, yo conocí a gente así. Y quizás nosotros en algún momento podamos conocer gente así. No juzguemos, ni discriminemos, ni menospreciemos, porque como existen este tipo de corrientes, mucha gente aprende lo que le enseñan pensando que es infalible y es lo que correcto, lo que corresponde. No, todos tenemos la oportunidad de compartir lo que nosotros creemos y sacar a gente del error. Como también nosotros podemos tener alguna desviación y podemos aprender de otro que nos corrija, ¿no? La escuela alegórica, entonces, tiene esa característica. Espiritualiza casi negando la parte histórica, literal de lo que cuenta la Biblia. Hay que tener cuidado porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. ¿Pasamos a la literal? Dentro del cristianismo, el método literal se desarrolla a partir de la Reforma, siglo XVI. Y llega a su punto más alto con Calvino. Esta escuela sostiene que la Biblia dice lo que dice y no debemos forzarla a decir lo que a nosotros nos gusta. Sus bases sostienen que a. La Biblia es la autoridad final y suprema en asuntos de teología. B. Rechaza el alegorismo. C. La Biblia es suficientemente clara para ser entendida por todos los creyentes. Sus normas son a. Aceptar el texto en su sentido literal. B. Prestar atención a la gramática. C. Entender el tema, circunstancia, costumbre, etc. del libro en estudio. D. Un texto se interpreta por el contexto. E. El intérprete necesita de fe e iluminación del Espíritu Santo. Su peligro es fariseísmo. Y uno podría decir que esta escuela es la más cercana a lo que nosotros creemos. O sea, todos esos subpuntos que explican la característica de la escuela literal, podríamos decir que estamos de acuerdo. Son las cuestiones básicas de lo que estamos hablando en la materia de hermenéutica. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es la autoridad final para nuestra fe, la que sustenta nuestra fe. La escuela literal rechaza la escuela alegórica. O sea, se va al otro extremo ahí, ¿no? Ahí ya no acepta el alegorismo. Las normas, aceptar el texto en su sentido literal, prestar atención a la gramática, entender el tema, circunstancia, todo lo que vemos sobre el trasfondo. Un texto se interpreta por el contexto. Son principios básicos de hermenéutica. Y buenos. Y el intérprete necesita de fe e iluminación del Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo.
¿Cuál es el peligro? Cuando ahí leemos el fariseísmo, ¿a qué se refiere? A que pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad revelada. Los otros están equivocados. Y ese es un peligro que a veces no nos damos cuenta y está más latente de lo que uno piensa, ¿no? Porque hasta nosotros mismos podemos creer que lo que se predica en la iglesia, lo que se enseña, en nuestra escuela bíblica es la mejor de todas, en nuestra doctrina es la más... No, cuidado. A mí me gusta cuando vienen a compartir personas de otras congregaciones, ¿no? Pastores conocidos, y vienen y comparten una palabra que quizás está tocando el mismo tema que ya se tocó, se estudió acá, pero hay algo, aportan algo nuevo, que es de bendición y que edifica, y que uno dice, mira, no lo había visto de esta manera. Mirá qué bueno, podemos aprender. Y quizás nunca lo hubiéramos abordado de esa manera, pero cuando es palabra de Dios nos edifica, y por eso tenemos que tener cuidado con creer que porque nosotros lo aprendimos de una manera es así. Porque nuestra escuela de interpretaciones, con este método que es infalible, y lo que viene de otro lado hay que tomarlo con las pinzas del triqui. No, ¿por qué? Ese es el fariseísmo, ¿no? De creer que uno tiene la verdad absoluta y se cierra a lo que otro pueda venir a enseñar. Pero dentro de todo, los principios en los que se basa son sanos. Pero el peligro del fariseísmo, que está muy lleno de orgullo espiritual, atenta contra lo que uno pueda interpretar del texto, ¿no? Porque es como que está ahí medio flojo de papel. No por el trabajo del análisis, sino por el espíritu que uno tiene. Pasamos a la escuela dogmática. Dogmática, dice. El método dogmática no se considera equivocado porque tenga un espíritu intransigente, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de determinados grupos, dice, los cuales se establecen como autoritarios, afirmando que la interpretación dada por ellos es la correcta. La Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente. Cita el Concilio Vaticano. Se deberá tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia. Bien, la escuela dogmática es aquella que enseña lo que ya un grupo de sabios, de profesores, de intelectuales dentro de las órdenes, en este caso hablamos de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que es conocido como el magisterio de la Iglesia, dentro de la Iglesia Católica, lo que ellos sacaron, las conclusiones a las que llegaron, las interpretaciones que tuvieron, son las que la Iglesia reconoce como oficiales y verdaderas. Por lo tanto, el pueblo tiene que aprender según esa escuela, lo que esa escuela interpretó y bajó. O sea, no tienen... Lo que le pasó a Lutero. Lo que le pasó a Lutero fue justamente el no aceptar el dogmatismo, claro, por eso, de la Iglesia Católica, porque él mismo quiso estudiar el texto bíblico para tener sacar sus propias conclusiones. Se cuenta que cuando Lutero estaba investigando, trabajando sobre la doctrina de la justificación, queriendo tener claro el tema de la justificación por la fe, iba a la biblioteca y pedía la Biblia. El bibliotecario le decía, pero hermano Martín, le dice, ¿para qué preocuparse
dedicar tiempo al texto bíblico si ya está todo interpretado por el magisterio de la iglesia? Ya está todo resuelto. Andá ahí y ahí vas a tener toda la enseñanza explicada. Y decía, no, yo quiero ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que otros interpretaron. Yo quiero entenderlo. Y así fue que Martín Lutero, tuvo luz sobre la doctrina de la justificación. Y de esa manera impulsó la Reforma Protestante en el siglo XVI. Es el tema del método dogmático. Uno dice, eso es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica usa este método. En la actualidad existe como un departamento, no es lo apropiado el término, pero que inclusive el ex Papa Ratzinger era como líder de esta orden para la enseñanza de la fe, de la doctrina. Era como una especie de seminario que era la que fijaba las pautas de interpretación sobre la doctrina de la Iglesia. Existe eso dentro de la Iglesia Católica. Y uno diría, es de la Iglesia Católica. No sé. No es tan así. Porque hay congregaciones y denominaciones que tienen enseñanza dogmática. O sea, lo que se baja a la iglesia es una enseñanza que ya es bajada por ellos y oficial, es la enseñanza oficial de determinada denominación. Nosotros creemos esto y esto. No quiero poner ejemplos para no herir susceptibilidades, pero hasta nosotros mismos podemos caer en esa trampa del dogmatismo. Esto es así porque los maestros de la iglesia lo enseñan así, lo bajaron así y es así. No hay motivo para discutir nada. Ya está interpretado. Eso justamente es algo que personalmente combato porque yo creo que la Biblia es palabra de Dios y que Dios la dejó para que todos sus hijos puedan acceder libremente a la enseñanza de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a guiar en la interpretación personal. Dios puede hablarle a cada uno personalmente y sacar uno sus propias conclusiones, enseñanza, guía, consejo, porque el Espíritu Santo quiere relacionarse con cada hijo de Dios, con cada hija de Dios, que busca en la palabra la dirección. No tengo que estar dependiendo de los devocionales que me bajan otros. Del cafecito de la mañana, del matecito de la mañana, de la buena semilla, de sacar al azar una tarjetita para a ver qué me dice Dios. ¿Qué es eso? Hay que tener cuidado con eso. Total, pero si ya está hecho, ya está explicado ahí. ¿Para qué voy a perder tiempo en hacer hermenéutica? O sea que no vengan más. Pero están perdiendo el tiempo acá, tratando de interpretar la palabra de Dios. Si ya está todo interpretado. Ese es el peligro del dogmatismo, ¿no? De tomar eso como verdad absoluta e imponerla a la iglesia y a la gente para que por sí mismos no tengan oportunidad de entender las verdades de Dios yendo al texto bíblico. Por eso, cuando uno aprende a manejar los principios básicos para poder entender un texto, poder interpretarlo, para aplicarlo, justamente estamos combatiendo ese dogmatismo. Porque Dios no quiere eso, Dios quiere revelarse, comunicarse, iluminar nuestras mentes para que por nosotros mismos podamos entender su palabra. Y el último, punto 5. Histórico-gramatical. Alu. Comprende un proceso de contextualización donde el intérprete analiza el contexto del autor y luego su propio contexto. El intérprete, habiendo entendido el contexto histórico en el cual Dios habló y actuó, entiende y descubre su propio contexto histórico. La contextualización debe tomar en cuenta el mensaje, pero también lo que rodea el mensaje. También se debe tomar en cuenta al hombre contemporáneo y la iglesia contemporánea.
Este método también comprende un estudio gramatical, literario, donde se toma en cuenta el estilo literario, el contexto literario inmediato del libro y de toda la Biblia, y el problema de la sintaxis, análisis fraseológico. Bueno, este último método, esta última escuela, la histórico-gramatical, es la que particularmente usamos nosotros. No porque sea la mejor de todas, sí es la que abarca y es más completa para el estudio o el análisis, y que tiene en cuenta y que hasta podríamos combinar con las otras escuelas. Claro. No decimos, bueno, las otras no sirven, la que sirve es la nuestra. No estamos diciendo eso. Es la que es la más apropiada, a nuestro parecer, y a aquellos que fueron nuestros maestros, nuestros pastores en la historia, y después uno la va comprobando en la práctica, que es la que más nos ayuda a acercarnos al sentido que tiene el texto bíblico y poder sacar la enseñanza para nosotros. Después, cuando empecemos a ver los principios de la hermenéutica, nos vamos a dar cuenta, como decía recién, que hasta podemos tomar de las otras escuelas las cosas positivas que tienen. Porque también es cierto que, por ejemplo, defenestramos la racional, ¿no? El método racionalista, aparentemente. Pero en realidad, cuando aplicamos el método histórico-gramatical, estamos usando la cabeza. ¿Se acuerdan que una de las condiciones para poder interpretar correctamente un texto, en cuanto a las condiciones naturales, era saber usar la cabeza, la mente? Eso me lleva a analizar, a comparar, a investigar. Estoy usando algo del método científico, porque hay cosas que yo necesito corroborar, tanto en la historia, en la parte arqueológica, en lo literario, en lo que tiene que ver con todo el contexto bíblico, sin llegar a los extremos, pero sí tengo que manejar ciertas pautas para poder entender lo que estoy leyendo. ¿Pero qué dice el método histórico-gramatical entonces? Ahí hay un término que dice contextualización. Vamos a verlo más adelante, no vamos a agotarlo ahora, pero que tiene que ver con una técnica de interpretación que me lleva a lo que veíamos en exégesis. ¿Se acuerdan de los circulitos? ¿Qué es la exégesis? Ir de mi comunidad actual a la comunidad histórica, meterme en ese contexto, por eso contextualización tiene que ver con conocer el contexto en el que fue escrito el texto bíblico. La época, el año, la cultura. Ubicarme en ese contexto, pero después, ¿qué tengo que hacer? La flechita que vuelve. Estuve conociendo ese contexto y ahí aplicaría el método histórico, científico, o sea, conocer la información, todo lo que rodea ese mensaje bíblico, pero tengo que volver a mi contexto actual, Claro. la comunidad actual. O sea, la exégesis tiene que ver con este proceso de contextualización. Voy a aquel contexto, pero vuelvo a mi contexto. ¿Cómo aplico lo que yo interpreté de ahí en mi contexto? Por ejemplo, lo que está sucediendo últimamente, corregime si lo digo mal, los judaizantes, esta nueva corriente, que bueno, no sé si es nueva, capaz que ya viene hace un montón, pero que está apareciendo ahora como que, bueno, hay que cumplir con las leyes, hay que cumplir con todo lo que hacían o hacen los judíos, porque esa es la verdad, sería eso, como que no salir del contexto y quedarme con cómo se cumplían las cosas. ¿Puede ser parte de eso? ¿No? Puede ser. El tema, está bueno ese ejemplo de los judaizantes porque hay un problema
cuando se aplica el método literal. Ellos están aplicando el método literal. Claro. Solamente el método literal. Bien. No están contextualizando. Bien. Acá la Biblia dice que hay que circuncidarse. Lo dice la Biblia. Ujú. Y se impone. En la actualidad imponen eso. Ah, también. Sí. Vos te convertís en judaizante y si querés, inclusive si querés ser un ministro, te tenés que circuncidar, tenés que dejar la barba. Ya Jesús no lo podés llamar Jesús, lo tenés que llamar Yeshua. Ah, Las canciones son todas con música hebrea, no podés... Si llegan a venir Emmanuel, salen escandalizados. Todo blues y rock y... ¿y si está el Seba? no. Bien. ¿Por qué? Porque se limitan estrictamente a lo que está ahí. Bien. Es Y literal. que no solo toma el principio espiritual, sino que también mantiene a rajatablas la práctica literal. Claro. Se mantienen las fiestas, hay que celebrar todas las fiestas judías. Aunque nunca estuviste en esa cultura. Claro, ¿no? Por eso. ¿Pero por qué? Porque sí, yo estoy de acuerdo con los principios espirituales, Ajá. pero no, tenés que celebrarla tal cual lo hacían. De la misma manera, o sea, cuando se celebra la Pascua hay que Sí, celebrarla sí, sí, como lo dice el Antiguo Testamento. Las comidas, tenés que dejar de comer determinadas comidas y volver a las comidas de judías del Antiguo Pacto. Que ya Pablo tenía ese problema en el comienzo de la iglesia primitiva. Y tuvo que escribir. La carta a los Gálatas, si ustedes leen la carta a los Gálatas, es una carta de Pablo combatiendo a los judaizantes. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Ahí la palabra se embrujó. ¿Quién los embrujó? Para volver otra vez a estar esclavos de la ley. Y Pablo, preocupado, escribe esa carta apuntando a esa problemática, ¿no? Por eso el tema hay que tomarlo con cuidado, porque si no, nosotros podemos caer en el mismo error, ¿no? Porque la Biblia dice en tal lugar, ojo por ojo, diente por diente. Menos mal que Jesús después dijo, pero yo os digo, ¿no? O si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer, cortala. Si tu pie te es ocasión de caer, y no quedamos todos sin ruedas. Totalmente. Entonces, bueno, más o menos nos vamos dando cuenta del peligro del literalismo y tenemos que aprender a sacar el principio espiritual y distinguir qué es lo que era para la ley judía y qué es lo que ahora el Espíritu Santo aplica para la época de la gracia. Ana María dice, y que ya no hay que congregarse como lo hacemos nosotros también. Es como algo que también se toma. Claro, tenemos que guardar el sábado, el domingo es una imposición pagana de la Iglesia Católica, o sea, se modifica todo. Claro. Bueno, para eso justamente la hermenéutica es importante para aprender a discernir y a entender el significado del texto bíblico y a ubicarnos en lo que es la contextualización, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, hasta acá llegamos con un ejemplo de las diferentes escuelas de interpretación que existen y el cuidado que hay que tener a la hora de ir a la palabra de Dios para estudiarla y quiénes son los que influyeron en nuestra... Porque una de las características de nuestra congregación particularmente es que la gran mayoría viene de otras congregaciones, de otras denominaciones. Y uno de los desafíos que tenemos es justamente conciliar o corregir aquellas cosas que están con problemas de papeles.
O sea que no están totalmente claras o definidas a la luz de la palabra de Dios, porque se la enseñaron de esa manera. Claro. Entonces, el doble trabajo. Es mejor empezar con alguien de cero que conoce al Señor que corregir al que viene de otro lado con otro tipo de enseñanza que no está totalmente firme o sostenida por el texto bíblico, ¿no? Entonces hay que volver, es como doble trabajo. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo también en el curso. No sé si fue la semana pasada que quedó pendiente un trabajito que les encargué. Todos se olvidaron. Que era Medram. Yo me olvidé de la palabra, pensaba, ¿qué es lo que me hice? ¿Alguien de los que está conectado investigó algo sobre...? Karina se rió, así que Karina tiene la tarea. Ah, ¿sí? Hola, Karina. La Alu te mandó al frente. No, está retrabado. Ahí está. Según la RAE, dicho de una persona, mejorar de fortuna, dice, especialmente cuando lo hacen con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. En algunas palabras, en algunos lugares decía como que tenía que ver con los que hablan, ¿no? Y después yo lo que hice fue buscar como diferentes versiones. Entonces, por ejemplo, en la NTV dice, lo cambian por charlatanes, la palabra medram por charlatanes. En la NBI trafican con la palabra de Dios, usa esa palabra. En la traducción de Latinoamérica, puede ser, TLA, dice, anuncian el mensaje de Dios para ganarse la vida. Como que cambian esa palabra por eso. Como que son personas, lo que yo entiendo por lo de la RAE es como que hablan para aprovecharse de, o que sacan un beneficio a través de, por ejemplo, predicar la palabra. Esto que decimos siempre de diezmar para que Dios te bendiga y te dé la casa. A ver, si puedo leer. Yo averigüé que en este contexto significa obtener ganancias, principalmente económicas, a través de métodos deshonestos, como la falsificación de la palabra de Dios. Exactamente. Está bien. Y dice que la palabra griega, el griego es, dice que es como que describe a un vendedor o a un mercantile, algo así, que se dedica a la reventa de bienes de poco valor, lo que en un sentido espiritual se traduce en quienes manipulan el mensaje de Dios para provecho propio en lugar de predicar con sinceridad y autoridad. Muy bien, exactamente. Aplauso para la Cari. Vamos, Gracias. Muy bien. Gracias. Hiciste bien la tarea. Por eso decía que el término griego se aplica literalmente para ese lado. Aquel que adultera algo, que manipula algo, para sacar provecho, para hacer su negocio. Y Pablo toma ese término para poner en evidencia a los que adulteran la palabra de Dios con esa intención. Lo que pasa es que si yo no tengo el significado de la palabra, puedo pensar cualquier cosa. Puedo pensar, ¿qué será medrar? ¿No? Asustar a alguien, porque si lo asociamos con el miedo, que me quieren asustar con el pasaje bíblico, meter miedo, manipularme. O sea, podríamos derivar por ese lado, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con los que negocian con la fe. Bueno, por eso también la importancia del método histórico gramatical. Nos obliga a esto, a buscar el significado de las palabras. Bueno, Ana María, ¿te gustaría guiarnos con una oración para terminar? Padre, gracias te damos gracias por este tiempo, Señor, que tenemos en tu bendita gracia de poder querer entender, para poder interpretar todo lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que ilumina nuestra mente y nuestro entendimiento para poder comprender y entender este mensaje, Señor, de tu palabra que tú inspiraste a estos hombres, Señor, que has usado para escribirlo. Te damos gracias por
que somos instrumento en tus manos, como mi hermano Calderón, Señor, por medio de tu Espíritu, para cumplir tu propósito en nosotros, Señor. Gracias por tu siervo. Y bendice a cada uno de los hermanos presentes, Señor, para que podamos cumplir tu propósito y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.